no solo un dato, también hay documenjuanes. Ahora, Documenjuanes con Juan Ferrari. Documenjuanes. Claro que sí. Atención, para anotar, porque hay muy buenos, me parece. Sí, hay muy buenos, hay de estos que estábamos esperando porque venían con un run run las últimas semanas y que por fin se estrenaron y que llegan a plataformas oficiales. Algunos quizás haya que ir a buscarlos un poco por ahí, pero los van a encontrar y vale la pena los dos que les voy a contar, cada uno con sus particularidades. Vamos a arrancar por The Velvet Underground, este documental que cuenta la historia de la banda, que lo dirigió un director llamado Todd Haynes. No sé si vieron la filmografía de Todd Haynes, es el director de Velvet Goldmine, una película que contaba el glam rock en su momento, muy muy interesante, y traía a estos personajes como Bowie y Pop en su momento. También hizo I'm Not There, una biopic sobre Bob Dylan, contada con muchos actores interpretando distintos momentos de Bob Dylan, y esta vendría a ser como una especie de cierre de trilogía con el documental de Velvet Underground, porque además de que son obviamente artistas que al director le interesan mucho, hay puntos de contacto entre los protagonistas y hay puntos de contacto en la manera de narrar las historias, porque al tipo lo que le interesa es el collage. Es como la idea esta de plantear en una pantalla 3, 4 imágenes que están sucediendo al mismo tiempo y que por un lado podrían a uno confundirlo, pero por otro lado también están estableciendo un contexto. Y el contexto que tenemos en The Velvet Underground son los 60 en Nueva York, no en cualquier ciudad. Jonas Mekas, el director belga que falleció en 2019, cuenta en el arranque del documental y dice: para los de la posguerra, los artistas europeos de la posguerra, Nueva York fue un gran lugar para llegar, fue un gran lugar para ir a desarrollar su arte, y entre esos aparece obviamente John Cale, que era galés, que es, porque todavía es uno de los sobrevivientes de la banda, es galés, y llegó con su violín, con su viola a Estados Unidos, y en algún momento conoció a un jovencísimo Lou Reed, que venía del suburbio neoyorquino, que había vivido en Brooklyn, pero después había ido a Freeport, que es otro lugar. Ese detalle siempre me intrigó, el porqué de ese amor de Lou Reed por Nueva York, que siempre tiene disco, se llama Nueva York, siempre le canta a Nueva York. Y entendí que él vivía cerca de Nueva York y se mudó lejos y que eso lo mató. Que eso le dolió tanto que entonces siempre quiso volver. Era como la ciudad soñada, no solo la que vivía. De hecho, esto es una apreciación personal, pero en esas letras tan descriptivas, con personajes y todo, siempre da la sensación de que esos tipos pasean por Nueva York. La sensación es que, para el que haya conocido Nueva York, como que tienen mucho de... Es la música. De ese color y de... Y en el último disco, en Set the Twilight Reeling, él tiene un tema que se llama I'm a New York City Man, soy un hombre de Nueva York, todo el tiempo lo dice. La cuestión es que en esta especie de pastiche, este collage, no van a encontrar un documental convencional de estos que intentan revelar algo o de que tienen al entrevistado simplemente mirando a cámara o a una persona al lado de la cámara como para dar un testimonio, sino que lo que van a encontrar es lo que yo definí como una instalación de museo. Esta cosa, viste, de cuando uno recorre una exposición y ve algunas instalaciones audiovisuales donde decís, me copa lo que estoy viendo, pero no termino de entenderlo. Después de la mitad del documental se empieza a hacer un poco más clásico y empieza a contar como la última etapa de la banda, donde la historia es un poco más clásica, pero el principio es la experimentación. Es una banda que experimentaba, es una banda que se juntó medio de casualidad, no es que eran amigos, no que era que tenían un vínculo como el que podemos conocer de otras narraciones tipo los Stones o los Beatles, sino que ahí no había ese tipo de vínculo, y donde al principio, algo que remarca muy bien el director y los que dan testimonio, era una banda donde cada uno hacía algo distinto y cada uno se resaltaba justamente porque hacía algo distinto. Y después en un momento Lou Reed pasó como al frente, como este líder inigualable que tenía la banda, y tomó el curso que quería que Lou Reed tome la banda, porque también empezó a escribir canciones más pop y todo eso. Pero la cuestión es que solo John Cale y la baterista Maureen Tucker son los sobrevivientes a la banda y los que dan testimonio, y van contando esta historia donde después de la unión de ellos dos aparece el bajista Sterling, aparece también Nico, esta modelo alemana que fue tan importante para la banda, pero también dejada de lado en algún momento. Lo mismo con Andy Warhol, que fue quien amalgamó también todo este pastiche y terminó colaborando y empujando mucho para que este proyecto surja. Y lo que puedo decir del documental es que es muy interesante, que el fanático lo va a disfrutar mucho porque es el definitivo. Definitivamente es como el documental. Es el único, aparte.
No hay otro documental de Sí, Velvet Underground. de hecho, la mayoría del archivo que se usa es el archivo de Warhol que tenía de ellos individualmente y como banda, más algunos shows en vivo, más los flyers, más un montón de fotos que hay. Pero toda esa experimentación está buena, que está puesta en pantalla con el off de los testimonios, también obviamente de Lou Reed, de algunas entrevistas que dio. Me gustaron algunas pequeñas cositas, como por ejemplo, Warhol y Lou Reed en un momento se separaron y estuvieron muy distantes. Y en algún momento ya sobre el final de Velvet Underground, cuando se separa la banda, se vuelven a juntar y tienen un diálogo muy llano de, che, ¿y de Morín sabes algo? ¿Y a John Cale lo viste? Entonces, es esa cosa de no éramos amigos, éramos una banda, pero crecimos juntos, nos realizamos como banda y ahora que estamos separados, como que quiero saber de ellos, ¿entendés? Quiero saber de mis amigos o mis compañeros. Tengo una pregunta, ¿funciona como retrato de una época? Porque es una época que artísticamente es muy efervescente y también es muy mítica. Yo creo que es eso, funciona más como retrato de la época que como quiero saber y entender más de la banda o conocer algunos datos que no tenga de la banda si es que soy muy fan. Es el retrato de la época, es importante la década del 60 para el rock obviamente, para esa ciudad. Aparecen obviamente un montón de músicos que quizás no fueron parte directa de Velvet Underground, pero sí fueron como Bowie. indirectamente. Bowie aparece mencionado y aparece como una especie de créditos finales donde repasa artistas importantes para la banda. Pero aparecen algunos, ahora no recuerdo sus nombres, que fueron, por ejemplo, compañero de universidad de John Cale y que fue el que le enseñó a John Cale esta cosa de la improvisación en la música. John Cale venía de una formación académica en Gales donde agarraba partitura y hacía piezas clásicas y este chabón le dijo, abramos un piano y golpeemos al piano adentro, ¿entendés? Claro, A ver qué sonido experimentación saca. total, sí. Yo la verdad es que vi media hora, lo empecé anoche y estaba muy cansado. No es para agarrarlo Y no, cansado, no. diría Maya, no es un documental para agarrarlo cansado. No, la verdad que no, porque no es un documental. Yo vi media hora, te repito, vi media hora y dije, por fin, voy a tener la historia definitiva de la banda que yo construí con pedacitos que me inventé Claro. o que leí, pero nunca tuve una versión oficial. No es un documental para mí, es una obra poética, artística. Bueno. Arranca con un acople, con una distorsión y ruido y una imagen distorsionada también. Esa parte la vi hasta que mi novia me dijo veámosla juntos. Ah, Así que tuve que esperar. Como una declaración de principios. Pero en ese caso funciona como funciona Velvet también, porque la Claro. Velvet no es solo una banda de música, No, es un no, concepto, digo, es arte también. Claro, claro, y definitiva. mientras los Beatles cantaban Amor y Paz Eso te iba a decir, el en todos lados, contexto. esto estaban en un sótano cantando heroína y que la vida es una mierda, Exacto. etcétera. Y otra cosa que me da mucha ternura es ver el previo de una banda tan rupturista, tan corrosiva como Velvet Underground, ver la previa, o sea, dos pibitos que querían ser famosos con la música, que cantaban una canción de blues, que cantaban esos primer registros de Lou Reed cantando un tema a ver para que le guste a los demás, o la imagen de él diciéndole, yo quiero ser un rockstar, quiero ser rico y quiero ser famoso con la música. A mí me gusta mucho esta clase de documentales también el espacio, digo, cuando te dice, no sé, me imagino que hablarán de la factoría o esos lugares donde sí, de repente aparece. confluían todos, ¿viste? Eso también me gusta. Eso es lo que siempre disfrutamos y siempre se lo reconocemos a 24 Hour 24 Party sí. People de había 10, pero ¿quiénes eran esos 10? Yo amo esas Son los historias líderes porque de 10 es bandas. el contexto, es Claro, el contexto. Cuando una banda es más influyente que popular, o sea, Exacto. influenció a todos los músicos, Sí. pero no era vendedora. Por eso el documental me parece que, si bien tiene como protagonista a la banda y lleva el título, no tiene que ver solo con la banda, tiene que ver con este movimiento ¿Y dónde artístico. Es de Apple, es el nuevo gran estreno de Apple TV. Hace muchas cosas buenas Muy y acá bueno. no lo tiene nadie. Muy Yo no- bueno. Por ahí, ¿no? Por eso les diría que vayan por ahí porque se está encontrando fácil, pero es de esa plataforma. Apple había hecho Eh, Ted Lasso también. Apple hizo Ted Lasso, hizo 1971, el documental, sí, la serie Capadia. documental de Capadia. The Morning Show. The Morning Show también es una serie de ficción. Hizo varias. Hemos mencionado más documentales. Ahora se me Sí, fue había alguno alguno, más cercano. eh, Bueno, muy está Velvet interesante. Underground Jules. para ver Charles buscando. De Todd Haynes, vayan a buscarlo, vale la pena. Y la segunda recomendación que traigo hoy es rara también, porque es un estreno que habíamos mencionado, que se iba a estrenar, se llama What Happened Brittany Murphy. Sí. Es la historia de esta actriz. Lo primero que quiero es pedir disculpas, porque la semana pasada, cuando conté que se iba a estrenar, dije una barbaridad, dije, no, la actriz que se suicidó.
Y en realidad después entendí por qué pudo haber cometido el error. Porque en el medio hubo, en el momento que ¿Había salido falleció... con Heath Ledger o no? Brittany Murphy no. No. Estoy mezclando Ella- todo. No, Se murió esa después. es Otra rubia. Michelle Williams. Es otra actriz. ¿También falleció? No, es la viuda, de hecho. Es la viuda de Heath madre Ledger. de su hija. La madre de su hija también, exactamente. Y hay un documental muy bueno sobre Heath Ledger, se llama I Am Heath Ledger. Vale la pena que lo busquen, lo da seguido DirecTV. Pero en el caso de What Happened Brittany Murphy, lo que tenemos es la tragedia de los famosos de Crónica, conociendo a Secretos Verdaderos de Luis Ventura y a HBO. O sea, se juntan esas tres cuestiones. Si son fans de conocer la tragedia detrás de la fama y de Hollywood, es su documental en dos partes en realidad. Y Es True un- Hollywood Story. eso, iba a decir Y True eso. Hollywood Story. Es un Estamos True en Hollywood sintonía. Story, Tremendo. pero piénsenlo todavía con... Bueno, sí, y True Hollywood Story también lo tenía. Esta cosa de los efectos sonoros. ¿Vieron? Tenés uno que para vos es el culpable, entonces le haces un zoom y le pones un sonido de ¡pum! Como el documental de Woody Allen que hay ahora. la, digamos. la sensación Cualquier imagen tuya del cuando chabón. empezaste a notar eso, que dijiste... Y "Esto es-". la sensación mía es, y la verdad que están todo el tiempo queriendo narrar de que hay un responsable de la muerte de Brittany Murphy, pero la verdad que el chabón tiene todos los números para ser el responsable. ¿Y de quién les hablo? De Simon Monjack. Simon Monjack es el viudo de Brittany Murphy. Oh. Esta historia es tremenda porque arranca, como muchos documentales de casos policiales, con el llamado al 911. Cuando Brittany Murphy se desmaya, se desvanece, y quien llama al 911 es la madre de Brittany Murphy. Es desgarrador el relato porque le está diciendo, mi hija no respira. Tremendo. El del 911 le pide a la madre que chequee efectivamente si no está respirando, y ella le dice, Simon, fíjate, Simon es, les decía, el marido. Entonces está bueno porque con ese llamado, que se usa como un recurso, casi es un cliché en un montón de crímenes o de casos policiales, en este caso está buenísimo porque ya me describe que los tres protagonistas de la historia van a ser ellos tres. Brittany, obviamente, su madre y su marido. Y a partir de acá lo que arranca es una historia que va a tener dos líneas narrativas, la de la carrera artística de Brittany Murphy y la del caso policial. El caso policial es que un día ella se desmaya, ella venía sintiéndose enferma, pero no había visitado al médico, ella tomaba un montón de pastillas, un montonazo. Cuando llegan los peritos descubren en la mesita de luz un montón de pastillas a su nombre, otras con nombres, con seudónimos, con nombres como que en algún momento para conseguir las recetas se pedía en nombre de otros. Y lo que descubren es que había tenido una neumonía, que había estado muy enferma, y obviamente eso se fue deteriorando en un cuerpo que estaba muy pero muy frágil. Pero para llegar a entender ese cuerpo frágil es donde el documental empieza a viajar para atrás. Y lo que descubre es que Brittany Murphy fue una actriz que de chiquitita la quiso pegar en Hollywood, que quiso llegar ahí desde muy chiquitita, subiéndose en las obras de teatro infantil como tantas otras, que en algún momento la madre le dijo, madre soltera, le dijo, tu sueño es actuar, vámonos a Los Ángeles. O sea, se fueron de la ciudad donde vivían para seguir el sueño de Brittany, y que Brittany consigue un representante y al poco tiempo empieza a pegar laburos en tele hasta que le llega su participación en Ni Idea, la película con Alicia Silverstone, no sé si la recuerdan, Sí, da Clueless. testimonio la directora de la película, y ahí es donde entra al mundo del cine, al mundo de Hollywood, y empieza a laburar. Pero lo que también narra el documental es la crueldad de los medios para incorporarla a esa industria, porque Brittany Murphy era una actriz muy buena, le daban mérito por eso, decían que era linda, pero también tenían un rótulo que en inglés es unfuckable, que es como no es lo suficientemente cogible, sería como no es lo suficientemente Sí, linda. la incogible. Claro, sería pero no es la traducción. incogible, No, ok. es como es linda, pero no para tanto. Pero no le ¿Entendés? alcanza. no le alcanza para hacer una bomba, sería. ¿Entendés? No le alcanza para hacer una bomba. Qué crueldad. Esa crueldad la acompañó a Brittany Murphy desde los 18 años. Igual era hermosa. Yo la crucé Era dos hermosa. veces y era hermosa. Hermosa, pero en el medio, obviamente, era una mina rellenita, pero que tampoco tenía un problema de peso, de Claro, sobrepeso claro. ni nada. Y obviamente empezó con toda esta situación. Y lo que pasaba también con esa relación que tenía con los medios, y obviamente con una especie, con una depresión que, como muchas, le acercaba a gente muy tóxica, la mina cada día se quería un poco menos. Y en ese camino, donde cada día se quería un poco menos, conoce a un mierda. Perdón que me esté contando. No, pero está bien. La A un historia de mierda que se muchas llama parejas. Simon Monjack, que es este tipo, que era un estafador, era un guionista inglés que vivía en Londres, que lo conoce y aprovecha de la vulnerabilidad de Brittany Murphy. Al poco tiempo se casan, y lo que hace el tipo es empezar a correr
todo vínculo que ella tenía, tanto laboral como amistoso, salvo a la madre, a la cual también de alguna manera engaña y o sea, la hipnotiza totalmente y convierte un vínculo donde la madre y ella viven por este tipo y aunque les digan, che, este chabón te está haciendo mal, ellas están seguras de que es el tipo indicado para hacerse cargo de ellas. Obviamente se convierte de la noche a la mañana en su abogado, en su representante, en su marido obviamente, pero automáticamente cualquier decisión de la vida de Brittany Murphy pasaba por Simon Monjack y a partir de la muerte de Brittany es donde se empiezan a hacer un montón de preguntas sobre el viudo y empiezan a decir, pero ¿cuáles eran los objetivos de este tipo con la carrera de su mujer? ¿Realmente quería lo mejor para su mujer? ¿Y qué pasa ahora una vez que está muerta? O sea, ¿qué le queda a él de beneficioso de toda esta situación? Así que en una serie o en una película de 2 partes, HBO estrenó What Happened Brittany Murphy. La historia y la tragedia de la actriz Brittany Murphy la pueden encontrar en HBO Max. Bien, un par de documentales, Velvet Underground, que lo tienen que ir a buscar, y en HBO Max tienen a Brittany Murphy. ¿Qué pasó con Brittany Murphy o qué le pasó a Brittany Murphy? La serie documental que acaban de estrenar. Y para cerrar, una canción de una banda que me parece que te gusta un poquito. A ver. Who Loves the Sun.